Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en los micrófonos de Mexiquense Radio en el Club de la Palabra. Como cada viernes, nos da mucho gusto invitar a un personaje, a una figura de nuestra sociedad que sin duda alguna nos contribuye y nos suma con nuevos conceptos y nuevas palabras. Y este viernes no es la excepción, porque este viernes, queridos radioescuchas, nos acompaña y ya está con nosotros en los micrófonos de Mexiquense Radio, del Club de la Palabra, nuestra invitada de esta noche. Y les va a sorprender porque tiene una palabra fenomenal que el día de hoy nos va a compartir y nos va a ampliar. Déjenme presentarles y darle la más cordial bienvenida, además de un profundo agradecimiento por haber aceptado esta entrevista, a Lucía Ezeta. Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista para el Club de la Palabra. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Osiris. Me encuentro muy bien. Estoy en casa, como aún estamos todavía muchos dentro de esta pandemia. Y bueno, reiterarte mi agradecimiento a ustedes por la invitación. Para mí es un placer poder platicar de estas cosas que nos apasionan tanto. Así es, sin duda alguna, y gracias de verdad, porque nuestros radioescuchas estarán ya muy atentos y tomando nota de todo lo que esta noche vamos a platicar. Sin embargo, déjenme decirles que Lucía Ezeta forma parte de nuestra sociedad, vive con nosotros, pero además ella realiza una función particular, que es la de ser arquitecta. Y si nos remontamos a la palabra original de la arquitectura, pues evidentemente viene a nuestra mente la edificación, la construcción. Sin embargo, ella va a hablar de un concepto por demás interesante que es la restauración. Y vamos a ver qué nos tiene que decir esta noche Lucía, porque además ella es también artista, baila, canta, restaura y además hace muchas cosas y por ello es que nos da mucho gusto tenerla aquí. Lucía, ¿qué es la restauración? Platícanos, por favor. Muchas gracias, Osiris. Claro que sí. Mira, la restauración, si nos vamos a pensar sobre la primera palabra que estás planteando sobre la arquitectura, evidentemente la arquitectura refiere a una creación, ¿no? A la edificación, a el generar productos arquitectónicos, obras que nosotros podemos vivir, y eso como tal ya es una obra. Sin embargo, como todo lo material, todo tiene una vida útil, ¿no? La parte en la que yo me he enfocado en la arquitectura es en la restauración de los bienes, ¿no? La restauración ya de las edificaciones, que pues no sé, es tan útil, ¿no? Sin embargo, la restauración como tal va un poquito más allá. Mira, originalmente la restauración, si nos vamos a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, refiere a la reparación o arreglo de los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa, ¿no? Hay otra definición que va un poquito más allá y habla sobre la modificación de una cosa para ponerla en el estado o estimación que antes tenía. De ahí ya nos viene todo este concepto Muy un bien. poco más sensible, ¿no? Hacia dónde vamos. Dentro de la restauración, bueno, a través de tantos años de la arquitectura, de la historia de la arquitectura, pues eventualmente en algún momento del siglo XIX se empiezan a valorar las obras del pasado como obras de arte. Y entonces la gente empieza a darle un mayor valor a las edificaciones de épocas pasadas, ¿no? Entonces es cuando surgen los anticuarios, se empieza a retomar un gran valor por las obras arqueológicas, ¿no? O sea, en cuanto a la construcción y después de la revolución industrial en el que todo se empieza a volver mecanizado, bueno, pues entonces empieza también una preocupación por tanto del futuro, viendo cómo todo iba a desarrollarse mecanizado y rápido y una visión profunda del futuro, pero también hay una reflexión en el pasado. Y entonces en esta época se empiezan a generar muchas corrientes ideológicas que
pretenden el rescate de esta obra del pasado, ¿no? Y una de esas es, bueno, se genera entonces ya toda la teoría de la conservación y de la restauración. La Sí, conservación, eh, hay un documento que nos rige a todos los restauradores y a todos los conservadores de patrimonio, que bueno, también habría que hablar de esta palabra que es patrimonio, ¿no? El cierto, patrimonio que proviene de la palabra pater, de pasado, de padre, que nos habla sobre la herencia de los padres, ¿no? Todo lo que correcto. nos fue heredado del pasado. Entonces, patrimonio refiere a todo lo que heredamos nosotros de las generaciones pasadas. Y Ok, entonces tiene que ver con toda esta necesidad de conservar, ¿no? Y mira, hay una, durante todos estos años, o sea, a partir del siglo XIX, entonces empieza a generar varias corrientes de restauración y de conservación, ¿no? Entonces empieza la investigación, empiezan los arqueólogos a rescatar cuestiones y cosas del subsuelo y entonces empiezan la intriga, ¿no? De qué eran esas cosas, para qué se utilizaban y entonces todo esto empieza a, a desarrollarse de una manera ya más científica, ¿no? Y a través de los años estos grupos de personas se van reuniendo y se van acomodando para reflexionar sobre qué es lo que tenemos que hacer con estas obras del pasado, ¿no? Además de investigarlas. sí. Y si hay la necesidad o bien de tirarlas a la basura o de conservarlas en un museo, ¿no? Sin embargo, todos tenemos este instinto de valorar y de preservar estas joyas del pasado, ¿no? Porque a todos yo creo que nos generan una melancolía tremenda, ¿no? O sea, Sin duda alguna, Lucía, pero perdón que te haga una pausa aquí. Déjame profundizar en algo que tú, o más bien pedirte que profundices en algo que tú has comentado, el pasado, el valor del pasado. No sé si es percepción propia, pero se puede ver que las generaciones actuales, me refiero por llamarle generaciones actuales, pero quienes han nacido en este siglo, en este milenio, pareciera que poco amor, poco reconocimiento tienen por el pasado. No sé si es mi percepción, no sé si es la percepción de quienes nos escuchan. Sin embargo, ahora ha habido algún declive por amar ese pasado, por querer conservar lo que nos fue heredado por milenios, por cientos de años. ¿Tú has notado ello? ¿Has percibido que las generaciones actuales que se están formando, vaya, omiten ese reconocimiento del pasado? pues mira, no sé si sea algo nuevo, yo creo que siempre lo ha habido. Eh, Siempre somos muy pocos. Lo ves sobre todo en las carreras de arquitectura, Sí, donde hay a veces alguna línea, se ofrece alguna línea de especialización para la conservación del patrimonio. Sin embargo, también jóvenes, todos, pues tenemos esta intención de crear. Las escuelas nos van preparando y nos van formando para crear y para generar cosas cada vez más innovadoras y cuestiones que además pues se encajan con el momento de vida de los jóvenes, ¿no? Que estamos estudiando. Sin embargo, sí noto que hay actualmente una preocupación mayor por conservar el pasado. bien. Y esto tiene que ver con otra idea muy nueva que está circulando alrededor del mundo, que es el de la sustentabilidad. Ok, claro. El tema de extender la vida útil de las cosas, el reutilizar, reciclaje, eh, y, ¿cuál es la otra? Las tres R's de la Reciclar, reusar y reutilizar, ¿no? reutilizar. Ahora mismo no me acuerdo de la otra. Pero entonces, desde este punto de vista en la arquitectura, los jóvenes ya están volteando a ver el tema de la restauración y del rescate del patrimonio, integrando la arquitectura contemporánea. Bien, bien. Y se está volviendo un tema bien importante, ¿no?
O sea, si tú vas ahora al centro de la Ciudad de México o a ciudades como Puebla o Guanajuato, de pronto llegas a inmuebles que estaban abandonados y ya los convirtieron en un hotel boutique maravilloso, en una discoteca, en cosas que además tienen un mérito mucho más grande en cuanto a la creatividad, ¿no? Porque es muy Claro, fácil. Yo creo que tu servidora por eso se encaminó un poco más hacia la parte de la conservación y la restauración, porque es muy fácil a veces empezar desde cero, en un papel en blanco empezar con un proyecto y entonces empiezas a hacer lo que quieres y todo. Pero la vida no es así. Nosotros tenemos que irnos adaptando a los demás, ¿no? Y a convivir con el entorno y a convivir con la sociedad. Entonces, desde el punto de vista arquitectónico, convivir en el tejido urbano y luego más a una escala menor, convivir con un edificio antiguo, que además por cuestiones legales tiene que ser conservado, pues es un reto mucho mayor, ¿no? Y además que implica mucha sensibilidad. Mira, lo que yo te quiero leer ahora es, como te comentaba, a través del tiempo se han generado por grupos que estudian estos temas del patrimonio varias cartas, cartas que representan una norma o una normativa a nivel internacional. Son grupos especializados de gente, liderados principalmente por el ICOMOS y por el ICROM de la UNESCO, que son organizaciones mundiales que están encargadas de preservar el patrimonio de la humanidad y el patrimonio ambiental y demás. Y entonces, en 1964, sí. bueno, desde 1931 hubo una reunión en Atenas donde se definieron varios conceptos. Porque antes de eso, cada quien conservaba lo que quería y como quería, y cada quien decía esto es valioso, esto no. Y entonces hubo un momento donde Y le daba un valor estimativo de acuerdo a su concepción. Entonces no había uniformidad, digamos. claro, claro. Entonces Correcto. hubo, por ejemplo, a finales del siglo XIX, una persona que se llamaba Viollet Leduc, que Sí, hizo la restauración de Notre Dame. Y bueno, ahora nosotros vemos Notre Dame en París como una obra grandiosa, ¿no? Sin embargo, el momento en el que él retoma esta obra implicó hacerle muchas cosas que salieron de su propia cosecha, ¿no? claro, ok, ok. Que él dijo, bueno, pues yo creo que esto iba a ser así y lo hizo así y así lo puso, ¿no? Entonces a nosotros, ¿cómo nos consta que en un principio eso iba a ser así? Entonces en Claro. 1964 hubo una reunión en Venecia donde se definieron más científicamente estos conceptos y cómo debía ser el proceder o cómo debía proceder ahora la disciplina de la conservación y de la restauración. Y como nuestra palabra ahora es la de restauración, te voy a leer cuál es la definición. Por favor. En el artículo 9 de esta Carta de Venecia, que te voy a enseñar ahora un documento Ok. que existe, ¿no? Bueno, yo lo estoy percibiendo porque aquí está, pero queridos radioescuchas, lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que ahí lo consulten, Por, vean si me lo haces favor de compartir también, Lucía, y que los radioescuches lo vean a través de las redes sociales. Pero a ver, muy interesante lo que nos estás diciendo. claro que sí, mira, cualquiera puede googlearlo, puede buscarlo como tal Carta de Venecia e inmediatamente les va a descargar un PDF donde van a leer todo este articulado de Bien, acuerdos de especialistas que hicieron en el 64. Entonces, el artículo 9 define, y fíjate qué bonita definición, la restauración es una operación que debe guardar un carácter excepcional. Tiene como fin el conservar y relevar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto hacia la substancia antigua y los documentos auténticos. Se correcto. detiene allí donde comienza la hipótesis, lo que te decía, ¿no? Cuando ya tú crees que algo va a ser así, ahí te Sí, paras, ¿no? O sea, no inventas. desde luego. Más allá, todo trabajo de complemento reconocido como indispensable por razones estéticas o técnicas dependerá de la composición arquitectónica
y llevará el sello o la marca de nuestro tiempo. Ahora te Hey, explico por qué es importante esto. interesante. La restauración estará siempre precedida y acompañada por un estudio arqueológico e histórico del monumento. ¿A poco no está Ok. bien bonita la definición? No, está maravillosa y además por sí misma te genera otros conceptos de los cuales podemos hablar. Pero a ver, platícanos esto que nos estabas diciendo, de en qué consiste precisamente esta definición de conservar lo que el monumento te dice, ¿no? No innoves, quédate donde la hipótesis llegue, espérate, dale implica darle respeto a la obra, ¿no? A la creación misma, ¿no? Al Claro, significado original, ¿cierto? claro. Y mira, yo me gusta traducir esto porque requiere de muchísima sensibilidad. Me gusta traducirlo y compararlo con nosotros mismos. Claro, Em, Mira, de entrada todos, yo creo que, y todos los mexicanos lo tenemos, un respeto por nuestros mayores, ¿no? ¿Por qué respetamos a nuestros mayores? Pues por el simple hecho de que tienen conocimientos, de que tienen una experiencia mucho mayor a la nuestra y que han vivido mucho más tiempo que nosotros, ¿no? Ya desde ahí los reconocemos como algo valioso, ¿no? cierto. Es muy triste cuando ya dejamos de reconocer su valor en la sociedad, a veces hasta nuestros propios padres, que son quienes nos dieron la vida, ¿no? Ciertamente. Pero habla muy bien de nosotros respetar la obra del pasado y a las personas del pasado. Entonces, en esta definición dice conservar y revelar los valores estéticos. Exacto. Todos nosotros tenemos una belleza, ¿no? Algunos más que otra, unos distinta, otros una belleza muy especial, etcétera, etcétera. Y todos tenemos una historia. Todos hemos vivido una serie de acontecimientos que nos hacen ser quienes somos actualmente. Ciertamente. Respetar la sustancia antigua refiere al respeto a nuestros ancestros y los documentos antiguos hacia los objetos que estos dejaron, ¿no? ¿Cómo a todos no nos da melancolía cuando conservar algo que nos regaló nuestra abuela, nuestro abuelo, Claro, ¿no? claro. O sea, eso y nos genera un sentido de arraigo y de pertenencia a una sociedad y y a nuestra propia familia, ¿no? Reconocemos que es lo que nos hace quienes somos. Claro. Y, Entonces, y- perdona. no, perdona, y te iba a decir, además de eso, te da una propia identificación, un sentido de pertenencia a lo que eres. Claro, Y si es cierto este dicho, porque tú sabrás que en el Club de la Palabra los dichos nos gustan mucho, si es cierto este dicho de que destino es origen, entonces claro que tenemos algo que se siembra en nuestro ADN genéticamente, pero que vamos construyendo respetando la esencia del pasado. Qué belleza de concepto nos ha regalado. Qué belleza de concepto, Lucía. Pero bueno, perdón, yo te quité la palabra para decir esta idea. no, Adelante. pues si de eso se trata, es que este es un tema infinito. Entonces, eh, en el momento en el que nosotros, un poco volviendo a lo que me pedía sobre explicar hasta qué momento la hipótesis ya no es válida, nosotros heredamos un patrimonio. Sí, En el momento en el que nosotros negamos la realidad de ese patrimonio, estamos fallándonos a nosotros mismos. ¿A qué me refiero? A veces, bueno, a veces nuestros abuelos no nos heredan cosas materiales, pero sí, sí nos heredan a lo mejor un oficio, una, pues una forma de ser, los valores, ¿no? Y gracias a eso somos ahora quienes somos. En el caso de los edificios, en el momento en el que tú haces una integración de algún elemento falso, ya cambiaste toda la historia del edificio, ¿no? Sin embargo, esto es posible hacerlo siempre y cuando lo dejes bien asentado como tal. ¿Por sí, qué? Porque nosotros heredamos los inmuebles de unas generaciones pasadas, que además no estamos hablando de que lo hicieron hace 5 años. O sea, son edificios que están en pie desde hace 300 o 400 años a veces, ¿no? qué responsabilidad, Lucía. Qué responsabilidad.
Y como bien decía Octavio Paz, bueno, la arquitectura es el testigo fiel De los de la tiempos. historia, ¿no? Así es, así es. Entonces, claro, es la prueba material de que otras personas existieron. Sin duda. Entonces, los inmuebles muchas veces tienen hasta las firmas de los canteros. Bueno, en Francia algunos tienen hasta sus iniciales, historias, cuentan historias. O sea, qué manera tan bonita de trascender a través del tiempo, ¿no? Claro, Lamentablemente aún no se ha descubierto la fuente de la vida eterna para las personas, claro, claro. pero podemos hacerlo mediante los edificios. Y Así es es. súper bonito, ¿no? Mira, si me permites, voy a quitar para alimentar esta plática maravillosa, queridos radioescuchas. No sé qué estén bebiendo ustedes, si una taza de café, un chocolate, porque ya es viernes. Quizá abrieron algunos una botella de vino y están degustándolo con solos o acompañados, pero déjenme decirles que esta plática se antoja precisamente eso, ¿no? Estar escuchando a Lucía Ezeta hablarnos de restauración. Y si me permites, Lucía, me recordaste esta frase de Octavio Paz y aquí la tengo. No venía preparado, pero mira, déjame la comparto. Fíjense lo que dice, lo que decía Octavio Paz, para ser más precisos. La arquitectura es el testigo insobornable de la historia, porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su cultura, su sociedad, sus intenciones. Qué maravilla, caray. Por Que- eso era, por eso es nuestro Nobel de literatura, ¿no? claro que sí. Y fíjate, esta palabra que no recordé hace un momento, qué bueno que me la recuerdas, insobornable. Así es. Insobornable. Ahí está la clave de lo que estábamos comentando hace un rato. ¿Hasta dónde tu hipótesis no puede meterse dentro de lo que vas a hacer, ¿no? Por supuesto. O sea, es reconocer que la obra la recibes en un momento histórico con ciertas características y con cierta edad. ¿Y cómo vas a hacer tú para conservar todos esos valores que la hacen la obra que es en el momento histórico en el que la recibes? ¿Y cómo la vas a transmitir a las generaciones futuras? Porque esa es la responsabilidad del arquitecto restaurador y conservador, ¿no? Correcto. El tema de conservar tiene que ver primero con reconocer los valores, reconocer y saber identificar el valor de cada una de las cosas. Y el restaurar tiene que ver con la manera y los procesos que vas a llevar a cabo sobre el bien cultural para poderlo mantener hacia el futuro, ¿no? Sí, Porque es una labor muy bonita y una responsabilidad bastante grande la que tenemos los arquitectos restauradores de recibir el bien cultural y hacer lo posible para transmitirlo a las generaciones futuras, porque es un derecho que tenemos como humanidad. por supuesto. Por supuesto. Y además, creo, Lucía, estarás de acuerdo conmigo que además de esa responsabilidad de conservarlo, restaurarlo, transmitirlo, va en esas etapas un homenaje, un honor, sí, sí, creo que es la palabra correcta, rendir un homenaje a quienes construyeron eso, porque finalmente es el trabajo humano, es el constructo de una sociedad de su época, de sus costumbres, como dice Paz, de sus intenciones, con qué intenciones se hizo este edificio o esta obra o este inmueble, pues ahí está, ¿no? Ustedes ciertamente una enorme responsabilidad, pero también la maravilla de honrar esas paredes, colores, estructuras, maravilloso, maravilloso, Lucía. Sí. Parece que estoy en una clase, ¿eh? No, no en una entrevista, sino en una clase y eso es maravilloso. Por favor, continúa. Ay, claro que sí. Bueno, a mí es un tema que me apasiona muchísimo y además que tiene muchas vertientes, ¿no? Yo ahora, sobre todo, en estos momentos de la pandemia, pienso mucho en el tema de la restauración,
pero no solamente de la obra arquitectónica, sino de la restauración anímica y sentimental y que tenemos todos, ¿no? O sea, la Carta de Venecia dice que la restauración es una operación que debe guardar un carácter excepcional. Nosotros acabamos de vivir una situación excepcional con esta contingencia sanitaria y muchos nos encontramos en este momento de haber perdido seres queridos, de haber perdido el trabajo, de haber perdido una estabilidad y una vida normal, porque yo creo que a todos nos sacudió enormemente. Y entonces estamos en un punto en el que ya pasamos más de un año de estar con esta tensión y este estrés y este bicho que nos está atacando a todos. Sí. ¿Y cómo vamos entonces a seguir hacia el futuro? ¿No? ¿Cómo nos vamos a restaurar? ¿Cómo vamos a restaurar nuestra sociedad? ¿Y cómo vamos a restaurarnos nosotros mismos después de haber vivido todo esto? Entonces, si hacemos un análisis o una comparación con esto que hemos estado hablando, el tema de la restauración, bueno, pues primero tenemos que reconocer que estamos vivos, ¿no? Cierto. Que efectivamente pasamos por una situación traumática, que hay un bicho que ahí va a seguir. Y segundo, bueno, pues que ya el pasado que conocíamos y como estaba, pues ya no va a ser igual, ¿no? Ahora ya sabemos que nos vamos a tener que seguir cuidando del bicho hasta no sabemos cuándo, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo restaurarnos a nosotros de una manera muy sana? Y fíjate, en los inmuebles, lo que hacemos nosotros es llegar primero al inmueble y ver qué patologías tiene. Las patologías de los inmuebles es analizar qué daños tiene, ¿no? Primero, a ver, vamos a hacer un diagnóstico general. El inmueble tiene, ahora con los sismos, bueno, pues tuvo un montón de grietas, ¿no? Pero además tiene humedades que vienen, ¿y de dónde vienen esas humedades? Cierto. Pero es que además tiene pues la cubierta de madera que ya se averió. Bueno, pues a lo mejor hay que cambiar la madera, ¿no? Cierto. Mucha gente, por ejemplo, en las comunidades del Estado de México, que tuve la fortuna de trabajar en el Centro INA Estado de México y andar conociendo y, bueno, desde mi punto de vista ayudando a las personas que tenían a veces estas casas, no, pues es que la cubierta de madera se está cayendo, ya no puedo vivir dentro de mi casa, tengo muchas filtraciones de agua. Bueno, pues a ver, vamos a hacer lo siguiente. Se necesita arreglar la cubierta. Bueno, es que le quiero poner una cubierta de concreto armado, ¿no? Y para eso tengo que hacerle unos castillos para que se pueda sostener. Y entonces empezamos ya a alterar el inmueble con cuestiones que pues a lo mejor no le son benéficas, ¿no? Y estas cuestiones hemos visto y vimos después de los sismos del 2017 que, por ejemplo, las casas de adobe que estaban intervenidas con estructuras de concreto armado fueron las más dañadas, mientras que las estructuras de adobe que no estaban dañadas, que no estaban tan dañadas, pues se conservaron estables, ¿no? A lo mejor se les movió algo y luego se les ponía la cubierta y otra vez todo bien, ¿no? Entonces, hay que saber atender a los inmuebles con las características que les son compatibles. Si, por ejemplo, y es lo mismo con una persona, ¿no? Si yo tengo a mi abuela que está mal y a lo mejor la tienen que operar y le tienen que poner cambiar un hueso de la cadera o de lo que sea con una placa de titanio, pues a lo mejor resulta muy agresivo, ¿no? Ya a la edad que tiene mi abuela. ¿Por qué? Porque ya no se va a integrar más compatiblemente la estructura, ¿no? O por ejemplo, en el caso de las figuras de los santos en las iglesias, que a veces, bueno, pues con la mejor intención, la gente los
se los da un restaurador o a un técnico a que se los ayude, que a veces no son restauradores, y de pronto les devuelven la imagen con chapitas y que dices, oiga, primero tiene que reconocer que es una imagen religiosa, ¿no? Sí, oiga, la obra se llamaba El Pálido, ya tiene chapitas, ¿no? Unas cosas que Oye, pero a ver, déjame hacer una pausa en esta, bueno, quedarnos en este concepto que es sumamente interesante, porque la pregunta que te voy a hacer a continuación va muy correlacionado. Sin embargo, has mencionado que hay que restaurar también la condición humana, hay que restaurarnos. Y dijiste algo, nos gusta escuchar mucho, evidentemente, en el Club de la Palabra, y dijiste algo, para poder restaurar hay que estar vivo, ¿no? Tiene que estar vivo, no puedes restaurar lo que ya no tiene vida, lo inerte no se puede, tiene que tener una vida. Pues nosotros, radioescuchas, sabemos que detrás de esta pandemia, ojalá que así la vida lo permita, sigamos vivos y por supuesto de ahí saquemos la oportunidad de restaurarnos. Pero eso sí, como lo dice Lucía Ezeta, no le encarguemos la restauración al ayudante que no tiene experiencia, que no está formado en la restauración. No dejemos la restauración humana en manos de quien no se ha restaurado. No le heredemos la restauración a las manos que no han hecho nada por edificar. ¿Qué nos está diciendo Lucía Ezeta conceptualmente? Si nos vamos a restaurar es porque lo vamos a hacer de la mano de quien ha edificado. Y puede ser, vaya, cualquier persona, familiar, los padres, amigos, hermanos, la pareja, los hijos mismos, ¿no? El profesional de la restauración. Y en este caso, qué maravillosa cuadratura has hecho, Lucía, de llevarte el concepto restaurar, que es un concepto arquitectónico, a un concepto vital, ¿no? De verdad, qué asombrosa manera de hacer ese puenteo. Pero bien, como siempre yo quitándote la palabra nada más, caramba, pero es que quiero resaltar estos puntos tan interesantes. Ay, gracias. Pues sí, el tema de restaurarnos y cómo restaurarnos es al final, y al igual que en los edificios, hacer por nosotros lo que nos resulta sano. Como bien dices, vamos a acercarnos con quien ha construido, que muchas veces somos dentro de nosotros mismos, tenemos esas dos cualidades, ¿no? De haber hecho cosas sanas por nosotros y otras no sanas, ¿no? Y no nos vayamos a cosas tan profundas, sino el simple hecho de tomar refresco, ¿no? No, pues es que tomo un montón de refresco, pero ya sabemos que eso nos hace daño, ¿no? Entonces, a ver, sí, tomo refresco, pero también hago ejercicio. Bueno, pues voy a dejar la cuestión que no me es sana y mejor tomo la cuestión que es sana, ¿no? Ahora voy a hacer ejercicio, voy a hacer lo que me haga sentir bien, sin generarle a otros en mi familia un daño. Lo mismo que en el edificio, ok, y si la casa necesita cubierta plana, bueno, le quiero castillos, bueno, sí, a lo mejor eso le sirve a la cubierta de concreto, pero estoy dañando los muros, ¿no? Y de ahí va justamente el secreto de la restauración, el de ver al inmueble, reconocerlo y respetarlo con todo el cariño y con todo el reconocimiento a sus valores y a lo importante y valioso que es ese elemento arquitectónico dentro de nuestro contexto urbano y dentro de nuestro contexto histórico. Hasta la misma, muchos dijeron, no, pues es que mi casa es nada más una casa de adobe. Lo que no saben es que esa casa de adobe en términos es más de 100 años, ¿no? Caray. Y eso, en términos de sustentabilidad, es un valor enorme, ¿no? Ahora está súper de moda el tema de los materiales ecológicos. Bueno, pues les tengo la noticia de que el material más ecológico
es la tierra, Claro, ¿no? claro. Y además Y yo creo que que más barato, ¿no? y además el más barato. Y entonces, dentro de la sustentabilidad que tiene estas tres esferas, una que es la económica, la social y la ambiental, pues está cubriendo las dos, ¿no? Bueno, al menos en el tema económico, bueno, me sale baratísimo. En el término ambiental, bueno, pues es un material absolutamente biodegradable. Pero además, en términos ya más científicos, tanto se han roto la cabeza los, los constructores y los que hacen ladrillo por generar condiciones de confort supranormática. ¿A qué me refiero a esto? A que durante el día absorbe el calor del sol, mientras el ambiente está fresco al interior. Claro. Durante toda la noche va liberando ese calor. Entonces, al interior de la casa, la temperatura es súper confortable. Bien. Entonces, es además un material inteligente, ¿no? Claro. Que está fresco cuando lo necesitas fresco y calientito cuando lo necesitas calientito. Entonces, son un montón de cosas que vale la pena, pues no es que estemos descubriendo el hilo negro ahora, ¿no? Por eso son tan valiosas estas obras del pasado, porque Por nos supuesto. enseñan, Por ¿no? supuesto. Y la importancia, eso lo dijiste desde tu primera intervención, la importancia de la historia, de saber qué tenemos en la historia. Y como bien lo dices, hoy seguramente los que se dedican a todo ello se están rompiendo la cabeza y no saben otra vez que el origen, es decir, la tierra que nos sustenta, que nos da estructura, ahí tenemos otra vez las claves y bien siguiendo esta línea, este puenteo que hicimos, restauración arquitectónica con restauración humana, este puenteo nos lleva otra vez al origen, que es sin duda la tierra, La ¿no? madre tierra. La madre tierra. Lucía, el tiempo en el radio, en la radio, es lo único que no podemos restaurar, ¿no? Lo podemos aprovechar, pero no restaurar. Sin embargo, se nos está yendo la entrevista ya hacia el final, pero te quiero preguntar, compártenos qué estás haciendo ahorita, qué proyectos estás haciendo y dónde te podemos encontrar para seguirte. Mira, yo eh, ahora mismo estoy trabajando con proyectos de bioconstrucción, eh, también ayudando a restaurar algunas obras nuevas de gente que justo por esta cuestión económica de la pandemia se quedaron obras en obra gris. Y Sí, entonces ahora les estamos ayudando a que no tengan que gastar tanto para poder terminar sus casas, ¿no? así es. Entonces se les está proponiendo materiales nuevos, materiales naturales, eh, formas de colección de agua, para que no tengan que gastar y además que hagan una habitación, una vivienda pues más sustentable, ¿no? Y Claro. a largo plazo casi autosustentable. Eh, ¿Cómo me pueden encontrar? En mis redes sociales, yo soy Lucía Ezeta López y ahí con un mensajito estoy en contacto con quien quiera. Y bueno, también para el tema de restauración de inmuebles, que mira, yo digo que todo va de la mano, porque además los inmuebles, todos están hechos también con materiales naturales, los materiales y los sistemas constructivos tradicionales, pues todo era con materiales naturales, ¿no? Entonces el Claro. impacto ambiental actual de utilizarlos, bueno, pues es mínimo, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer en este momento de la historia? Pues también restaurar el hábitat nuestro, ¿no? Ya dañamos muchísimo la tierra como para seguirla dañando. Sin Y duda. muy a tiempo de corregir nuestro proceder. Así es. Muy bien. Pues Lucía, de verdad, gracias por estas palabras, gracias por esta cátedra de la restauración. Y digo cátedra porque más que entrevista, fue un halago, un gusto escuchar esta clase sobre la arquitectura, la restauración, no solo en la parte estructural, sino también en la parte humana y vital.
Y si tú me lo permites, Lucía, te vamos a seguir en las redes sociales, por supuesto, ya saben, queridos radioescuchas, Lucía Ezeta López, en las redes sociales la encontramos, mandemos un mensaje, digan, yo te escuché en el Club de la Palabra, y bueno, pues seguramente Lucía nos estará contactando también. Si tú me lo permites, vamos a pasar a la última etapa de esta entrevista, que es precisamente hacernos de palabras. Y para mí siempre es un honor hacerme de palabras, y en este caso con Lucía Ezeta. ¿Estás lista? Está bien, vamos a hacernos de palabras. Vamos a hacernos de palabras con Lucía Ezeta. Primera palabra, arquitectura. Pasión. Historia. Reconocimiento. Escuela. Felicidad. Patrimonio. Amor. 2021. Sanación. Baile. Alegría. Recuperar. Liberar. Objeto. Existencia. Música. Gozo. Renovar. Sobrevivir. Y por último, belleza. Vida. Muy bien. Nos hemos hecho de palabras con Lucía Ezeta. Lucía, de verdad encantado de que nos visites en el Club de la Palabra, en tu programa. Por favor, haz lo tuyo. Cuando gustes visitarnos, están abiertos estos micrófonos, porque lo que hoy nos has compartido se queda en nuestro corazón, pero también en nuestros conceptos particulares, y hacia allá vamos a restaurarnos en este 2021 que se está terminando, y tenemos seguramente la oportunidad de un 2022 para restaurarnos. Muchísimas gracias, Lucía, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Osiris, y un abrazo desde el corazón a todos los que nos escuchan. Los mejores deseos, porque al final lo que nosotros damos es lo que vamos a cosechar. Así que mucho amor para todos, mucha luz. Muchísimas gracias. De verdad te deseamos lo mejor y mucha luz. Pues seguimos entonces. Esta fue la entrevista con Lucía Ezeta. Seguimos en el Club de la Palabra.